Sí, buenas tardes. Me gustaría hablar en esta tarde sobre Marcos, el capítulo 8, del 1 al 9. Le he titulado Tengo hambre. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: Señor, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y lo pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Qué diferente de los demás era la multitud de Marcos capítulo 8, del 1 al 9. No, esta no era la primera vez que una muchedumbre hubiera seguido a Jesús, escuchándole predicar la verdad, el Evangelio. Ni sería la primera vez que Jesús diera de comer milagrosamente, teniendo nada más un poco de pan y unos peces. Pero en otra ocasión previa a otra multitud, Jesús había tenido que decir: ¿Me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. No vendría tal reprensión este día a esta multitud, sino solamente Cristo les dice a sus discípulos la compasión de Él hacia aquellas multitudes. ¿Por qué la diferencia? Dice Marcos 8:2. Tengo compasión de la gente. ¿Por qué? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. La otra multitud buscaba saciar el estómago, pero esta buscaba la enseñanza de Jesús. O sea, la comida espiritual. Aquella multitud tenía esa inquietud, esa actitud de venir a Jesús para oír su palabra, sus enseñanzas. Ahora, ¿qué piensa usted que es la cosa que trae a la mayoría de la gente en el mundo religioso de hoy? Sabemos que muchos buscan una iglesia que tenga un predicador famoso, elocuente, hábil, hablador. Sabemos que muchos buscan una iglesia que tenga tal predicador,
o que les encante, que les emociones. Otros buscan una iglesia que tenga equipo de fútbol, de béisbol, de cualquier otra cosa. Una banda de música, músicos, o oportunidades para comer, en definitiva, un evangelio social. Muchos van detrás de Jesús o quieren ir detrás de Jesús para saciarse físicamente, emocionalmente, mentalmente. No les interesa el hecho de que la Biblia no dice nada de estas cosas, ni de que la Iglesia del Nuevo Testamento no las practicaba. Para la gente, la única cosa que les importa es que sean saciado el estómago y que sea satisfecho sus mentes, sus corazones, sus cuerpos, sus emociones, su entusiasmo. ¿Qué de usted, amigo y amiga? ¿Está dispuesto a sentarse 1 hora o 2 sin comer para escuchar enseñanzas bíblicas, para escuchar la palabra de Dios? ¿Pasaría usted 3 días sin comer porque tiene gran deseo de oír la verdad, de oír a Jesús, de oír al Evangelio, su Evangelio? Esta gente de Marcos 8 lo hizo, y mucho más lo han hecho desde entonces. ¿Sabía usted que no es el propósito de la Iglesia de Cristo proveer recreo y comida y el Evangelio social? La multitud de Marcos 8 nos condena en cuanto a tener estos motivos carnales. Según 1 de Timoteo 3:15, el propósito de la Iglesia del Señor es ser ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. A esa otra multitud, la que estaba buscando panes y peces, Jesús tuvo que decir: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Algunos tienen hambre de carne y de pan, nada más. No les interesa otra cosa. Otros tienen hambre física, también, pero también tienen hambre de la justicia de Dios. Mateo 5, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? Dios le promete que usted, mi amigo, mi amiga, será saciado. Como las dos multitudes, las dos, ambas serán saciadas, pero solamente una comerá y nunca más tendrá hambre. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto lo dijo Jesús en Juan 6:35. Amigo,
Claro que usted y yo tenemos hambre de vez en cuando. Necesitamos comer mínimo 2 o 3 veces al día. Pero, ¿qué de cosas tenemos hambre? ¿De qué cosas tenemos hambre más? Realmente necesita usted ese pan de vida, esas palabras de vida que Jesús le está ofreciendo hoy, las cuales Él te da para que no tenga usted hambre ni sed jamás. Esas palabras de vida le ayudará a usted y a su alma a obedecerle, a entregar su vida, a oír su palabra, a oír su evangelio y a ser saciado espiritualmente. En Mateo capítulo 4 dice los versículos 2 al 4. Y después de haber ayunado, le dijo el diablo. Después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 noches, Jesús tuvo necesidad de comer. Tenía hambre, tuvo hambre. Y esta oportunidad la aprovechó el diablo, que le dijo, y vino el tentador, Satanás, y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo y amiga, no solo de pan vivirá usted delante de Dios. Necesita esas palabras de vida. Necesita ponerse usted en paz con Dios. Necesita oír a Jesús. Necesita de obedecer su palabra. Porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Necesita usted creer en el Evangelio y obedecerlo para que usted pueda ser salvo. Muchísimas gracias por vuestra atención, por oír a este siervo del Señor. Que Dios os bendiga y buen día.